Vamos a ver quién es el siervo en el nombre del Señor Jesús. Quiero ser lo más breve que pueda y lo más que se pueda explicar, lo más entendible, para que me pueda entender. Hablamos del nombre que es sobre todo nombre el domingo, hermano. ¿Y cuántos siguen invocando su nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuántos, hermano? Ahora, ¿cuántos lo han tomado más a pecho ese nombre que es sobre todo nombre? Acuérdense que se dobla toda rodilla en ese nombre, hermano. Todo demonio, toda potestad, todo hueste, principado, gobernador, cualquier cosa, enfermedad, cualquier cosa, hermano, se sujeta al nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces hay que declararlo, hermano, en nuestra boca y vivirlo, hermano, con nuestro testimonio para que el Señor obre en nosotros. Amén. Isaías capítulo 43, versículo 10, hermano. Este texto lo agarré el domingo un poco porque yo iba a seguir con esta secuencia, amén. Y de este tema vamos a seguir con otro tema después, hermano. Vamos a seguir la secuencia, amén. Quiero que no nomás lo escuche, quiero que se lo aprenda. Tiene que aprenderse, hermano, las cosas y tenerlas en su corazón y poderlas poner por obra, amén. Porque esto le va a servir, hermano, para saber quién es el Señor de señores y Rey de reyes, amén. Usted se va a dar cuenta quién es Dios, hermano. Amén, no que le cuenten, no que le digan, no, sino usted mismo va a experimentar algo, hermano, y se va a dar cuenta quién es verdaderamente Dios, amén. Entonces, hermano, Isaías, les dije, 43 días. Vamos a explicar este texto lo más rápido que podamos. Vosotros sois mis testigos, ¿dice quién? Dice el Señor, amén. Mire, lo voy a hacer un poquito, Señor, ya saben quién es, ¿verdad? Aquí dice Jehová, amén, pero vamos a especificar, hermano, para poder entender, amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Lo voy a leer así, hermano, para que me entiendan, porque ahorita lo voy a explicar por qué. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí. ¿Qué dice? Ni lo será después de quién? De mí, amén. Yo soy yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, amén, hermanos. Bueno, entonces ya sabemos que Jehová es un invento de IHWH, no tiene nombre, amén. Eso no es un significado de nada, hermano, no tiene significado, aunque la gente le ha buscado significados para hacer algo inventario, amén. Pero ahí le va porque, hermano, aquí ¿quién está hablando en el Antiguo Testamento? Dios. Aquí Dios, o sea, Jehová, ¿sí o no es cierto? Aquí como lo está usted leyendo. A ver, hermano, ¿sí o no? Quiero que me ayude porque quiero terminar lo más rápido que pueda, ¿sí? Aquí dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, amén. O sea, Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento, hermano, Jehová, Dios, es el Padre, ¿cierto o no es cierto? Así lo ha dicho la humanidad, hermano, lo han especificado, hermano, aún las iglesias trinitarias, amén. Que Jehová es ¿quién? Dios Padre, ¿sí o no es cierto? Así lo han dicho. Pero ahora le voy a explicar algo bien importante. Dios, hermano, antes Dios solamente era Dios. No era padre de nadie. En el principio, hermano, antes del principio de la creación, antes de que iniciara el principio, escúcheme bien, antes de que iniciara el principio de todas las cosas, Dios nomás era ¿qué? Dios Espíritu y ya. Y le voy a decir por qué. Porque el principio, ¿dónde se genera, hermano? ¿Dónde se genera el principio? Desde antes de la creación. Sí, pero ¿dónde? ¿Cree que se inicia en Génesis 1:1? No. El principio no se genera ahí. El principio de las cosas, hermano, de las cosas se genera en el primogénito de toda creación. Ahí inicia el principio de todas las cosas. ¿Por qué se llama primogénito entonces? Primogénito de Dios. ¿Por qué se llama primogénito de Dios? A ver, cuando usted se casa, cuando tiene el primogénito, ¿ya tuvo hijos antes? ¿Paz de Cristo? ¿Sí o no? No. Porque primogénito significa ¿qué? Primero.
¿Sí o no es cierto? No tuvo un hijo y va a decir, ay, es que los otros vinieron por el Espíritu Santo. No. Primogénito se llama primero o único hijo. El unigénito significa único y primogénito significa primero. El primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda, ¿qué, hermano? Otra vez, Él es el primogénito de qué? Entonces, antes de que toda la creación fuera, hermano, Dios no va a ser ¿a qué? Dios espíritu. Pero ahí le va por qué, hermano. Cuando alguien se le puede decir a un matrimonio que es papá antes de que tenga hijos. Si yo y mi esposa estamos recién casados y no tenemos ningún hijo, ¿me pueden decir que soy papá? No. ¿Cuándo es cuando soy papá? ¿Cuando vino el primer qué? Bueno, entonces Dios, antes de todas las cosas, antes de que iniciara el principio de todo, ¿era quién? Dios solamente. Dios es espíritu y Dios es espíritu y no se ve. ¿Cierto o no es cierto? Dios no se ve, hermano. La Biblia dice que Dios es espíritu y Dios no se ve. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído ese pasaje bíblico? ¿Sí lo ha leído o no, hermano? Ahorita lo vamos a leer, ¿eh? Quiero avanzar, hermano. No sé si ya me entendió hasta ahí. Bueno, entonces si Dios antes de ser Padre, Dios nomás era Dios porque era Dios todopoderoso. Era Dios, hermano, que habita en luz inaccesible. O sea, Dios está en todo, ¿qué, hermano? En todo lugar. ¿Amén? ¿Y quién está hablando aquí? Y vosotros sois mis testigos, dice quién. Jehová Dios, o sea, es Dios. ¿Sí? Ahora lo vamos a poner, hermano. Ahora lo vamos a poner no como Jehová. Ahora vamos a decir Dios. ¿Amén? No Padre, no Padre, porque todavía no es Padre. Él todavía no forma nada, hermano. Tiene que formar. Cuando dice, fíjese, le voy a decir una cosa, hermano. Cuando dice la Biblia en Génesis 1:26, y hagamos a nuestra imagen y semejanza, no están hablando tres. No están hablando tres personas distintas. No. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque si aquí el que está hablando es Dios, quiero que me entienda de esta forma. Si aquí está hablando Dios, ¿quién es el siervo? ¿Quién es el siervo de Dios? Si Dios es Dios, hermano, y no viene a ser Padre hasta que no crea ¿quién? Su imagen. ¿Sí? Su imagen, porque él dice que es él dice que la imagen es el primogénito de qué? De toda creación. O sea, es lo primero que Dios ¿qué? Forma. ¿Qué forma, hermano? Una imagen. ¿Para qué forma una imagen, hermano? Este texto nos lo va a explicar. ¿Para qué forma una imagen Dios? ¿Para qué forma una imagen? Esa imagen se llama ¿quién? El siervo. Si es Jesucristo el siervo, hermano, que dice en Filipenses capítulo 2 que no tomó ¿qué? El ser igual a Dios, sino que tomó forma de ¿qué, hermano? De siervo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje bíblico? No, hermano. Ahorita vamos a ir allá. Ahorita quiero que leamos aquí. Volvamos a leer otra vez. Y quiero que me distinga. Voy a usar como dos personajes para que me lo pueda detectar con las palabras y con la forma que le voy a decir. ¿Amén? Dice, vosotros sois mis testigos, dice Dios. Ahora, cuando dice vosotros sois mis testigos, dice Dios, no se lo está diciendo a ningún hombre terrenal, hermano, aquí, o sea, de este tiempo. O sea, se lo está diciendo, hermano, a los profetas de aquel tiempo, del profeta Isaías. ¿Sí? Porque ellos veían ¿qué? Visiones, y veían, hermano, cómo Dios tenía, hermano, una comunicación como Daniel, como Ezequiel, como Juan el Amado. ¿Amén? ¿Se acuerdan del Apocalipsis y todo eso? El profeta Isaías también tuvo visiones, hermano. Y aquí el Señor le está diciendo esto: Dios, vosotros sois mis testigos, dice Dios, y mi siervo que yo escogí. Ahí está haciendo, hermano, como hablando de otra persona, ¿cierto o no es cierto? Dice, y mi siervo que yo escogí. Dios escogió un ¿qué, hermano? Un siervo.
¿Para qué escogió ese siervo? Leamos ahí. ¿Para qué escogió ese siervo? Mire, fíjese. Primero dice que Dios escoge ¿qué? Un siervo. O sea, como que si fuera otra persona. Como que si fuera otro personaje. Dios está hablando que viene siendo Dios. ¿Qué, hermano? ¿Viene qué siendo? El verbo. La palabra. Dios es la palabra. Dios es el verbo, hermano. Sí, la palabra poderosa. Porque como Dios es espíritu, hermano, no se ve, y lo único que se oye es que su voz, su palabra poderosa, hermano, que crea, que forma, que hace. ¿Cierto o no es cierto? Y que destruye, que quita y que pone la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios, hermano, busca un siervo. ¿Sí? Ese siervo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Ese siervo es el que habla Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10 en adelante. Amén. Ahorita nos vamos a ir para allá, hermano. Pero quiero que entienda esto. Primero Dios habla, hablando Dios, dice, y mi siervo que yo escogí, como quien dice, aquí está otro personaje, hermano, a un lado de mí. Dice, que yo escogí para que me conozcáis. A ver, hermanos, aquí hay un juego de palabras distinto. Si Dios escogió un siervo, aquí está. ¿Por qué sus palabras, hermano, por qué sus palabras de aquel personaje de Dios vuelven a sí mismo y no están señalando al siervo que él formó? ¿Por qué, hermano? Habla de sí mismo. Porque habla de qué? ¿De la imagen de quién? Toda creación. ¿La imagen de quién? Dios Del Dios invisible. Si Dios es invisible y no se puede ver Dios, ¿qué tiene que formar Dios, hermano, para que los ángeles, arcángeles, serafines y querubines lo puedan ver? ¿Formar qué? Una imagen del Dios, ¿qué? Invisible. O sea, si Dios es invisible no se ve. Tiene que formar algo, formar una imagen, formar una forma, hermano, para que los ángeles, serafines y querubines y arcángeles lo puedan, ¿qué? Ver. Y no nomás ellos, sino también ¿quién? La humanidad. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí, hermano, o no? Por eso se le llama la imagen del Dios que invisible, del que no se ve. ¿Usted puede ver lo invisible? No. Y si Dios forma algo visible, ¿para qué lo hace? Para que lo conozca, para que lo vea. Entonces, si Dios forma un siervo, una imagen del Dios invisible, ¿es la imagen de quién? Del mismo Dios que está hablando. ¿Es la imagen de quién? De Él mismo. Pero ahora, ¿cómo? Visible. Entonces Dios forma un siervo. Esa imagen se llama Jesucristo. Dice, ¿para qué no dijo para que te conozcan, siervo. No dijo para que te conozcan, imagen. Dijo, para que me conozcáis. ¿Vuelven las palabras otra vez a alguien? A su cuerpo, a su imagen, al siervo que él que formó, hizo. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo, no dijo que tú, dijo que yo mismo que soy. Hasta ahí ya me entendió, ¿verdad? Entonces no tiene duda de que hay dos dioses, de que Dios es uno, Dios es uno, el Hijo es otro y hay otro Espíritu Santo. No. Entiéndame, hermano. Si Dios es Dios y Dios formó una imagen, ¿para qué la formó? Para que lo vieran, crean en Él y lo conozcan a Él. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo se da a conocer esa imagen, hermano? ¿Cómo se da a conocer esa imagen? En 1 de Timoteo 3:16, hermano. 1 Timoteo 3:16, ya lo vimos el otro día, pero ahora lo estamos compaginando, hermano. ¿A quién es el siervo? Dice que indiscutible es que el misterio de la piedad. O sea, no hay discusión, hermano, no hay para andar discutiendo. Porque Dios, ¿qué? Fue manifestado como en carne. Este Dios que está hablando aquí, hermano, que forma un siervo para que lo conozcan, crean en Él y entiendan que Él mismo es el Dios manifestado como en carne. 1 Timoteo 3:16. Y no se aparte de ahí de Isaías, por favor, porque Isaías es muy especial ahí donde estamos en ese pasaje bíblico para poder, hermano, estar dialogando entre los dos versículos. Dice, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado como en carne. Cuando dice Dios fue manifestado en carne, Juan capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice, hermano?
Digo, versículo 14, 1:14 de Juan, hermano. No quite su dedo tampoco de ahí. Vamos a usar varios pasajes bíblicos y quiero que me los entienda. Quiero hacerlo más específico, amén. Mire, si Dios forma un siervo, forma una imagen, forma un cuerpo, hermano, para que crean en Él, lo conozcan y entiendan que Él mismo es. ¿Cuándo es cuando viene a manifestarse? Dios manifestado en carne, 3:16 de 1 Timoteo. Dios fue manifestado como en carne. ¿Forma qué? Un siervo. ¿Para que lo que? Conozcan. ¿Cómo lo van a conocer? Dice, justificado en espíritu. ¿Visto de quién? De los ángeles. Pero Dios, hermano, no se puede ver si no primero se manifiesta como en carne. Si no forma un cuerpo, si no forma una imagen, Dios no se ve porque Dios es espíritu. ¿Hasta ahí me está entendiendo? Visto de los ángeles, predicado ¿a dónde? ¿Para qué se predica? Isaías, otra vez volvemos a Isaías 43:10. Para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo ¿qué? Soy. Entonces, ¿para qué vino al mundo, hermano? Para que lo conozcan, entiendan que Él mismo es predicado. O sea, ¿predicado a quién? A los gentiles. ¿A quién se predicó, hermano? A Dios, manifestado en carne, hermano, y a su nombre. Creo que se me está entendiendo, no creo que me estoy haciendo bolas ni yo mismo, hermano. Porque sé lo que estoy hablando, ¿amén? ¿Creído dónde? En el mundo. ¿De quién se creyó? Nosotros. Y vuelvo otra vez a Isaías, para que me conozcáis y creáis. Y acá dice, ¿para qué? Otra vez en 1 Timoteo, creído en el mundo. Sé lo mismo, para que me creáis. Creído en el mundo, para que lo conozcan, para que lo entiendan, que Él mismo ¿qué? Es Dios manifestado como en carne, amén. Y luego recibido ¿dónde? Arriba en gloria otra vez, como el mismo que descendió, leíamos el otro día, hermano, en Efesios. Acuérdense que leíamos que el mismo que descendió, hermano, descendió de la tierra, ¿volvió qué? A subir con poder y gloria al cielo. Amén, hermanos. Hasta ahí me entendió. Vamos a ver en Juan 1:14. Yo les hablaba que Dios es espíritu y Dios no se ve. Pero como Dios no se ve, hermano, entonces ¿qué es lo que habla por medio de Dios en el principio, hermano? Pues vamos a empezar. ¿Sí? ¿Y aquel verbo fue qué? Hecho carne. ¿Y habitó entre quién? ¿Y vimos qué? Su gloria. ¿La gloria de quién? ¿De quién? Del Padre, el único, el unigénito, el único, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Creación, amén. O sea, la misma imagen de quién? Del Padre. Es la misma imagen del Padre, no hay otra cosa, porque el Padre es Dios, ¿se acuerdan? Pero antes de que sea Padre, hermano, nomás solamente era Dios ¿en qué? En la totalidad de palabra, Dios. ¿Cuándo vino a ser Padre? Cuando forma el primogénito de toda creación, se le llama, hermano, ¿por qué se le llama Padre? A alguien. ¿Por qué se le llama Padre? Porque procrea un hijo, ¿eh? ¿Sí me entienden? Entonces Dios, como Dios, hermano, antes de ser Padre, ¿qué forma, hermano? Su imagen, el siervo, que viene siendo ¿qué? A ese se le llama como hijo de ¿quién? De Dios. A eso se le llama hijo, a la imagen del Dios ¿qué? Invisible. No estoy separando nada, hermano, no estoy separando nada, entiéndame. Se le llama Padre porque es Padre de ¿quién? Del primogénito de la imagen del Dios invisible. Formó una imagen, a eso se le llama Padre. Al que forma, al que hace, al que le da vida a algo. ¿Sí me entienden? Pero como Él es la imagen del Dios invisible, dicen, bueno, si Él es Padre y Él es Hijo, ¿por qué se le llama Padre? Porque toda la totalidad de la plenitud de la deidad del Padre, de Dios, ¿está en quién? En Cristo Jesús. Colosenses 2:9, que toda la plenitud de la deidad está en quién? En la imagen del Dios invisible. Por eso Él fue, hermano, Jesucristo creó ¿qué? Todas las cosas. No fue el Padre, hermano, como dice la Trinidad. No, fue Jesucristo el que formó ¿qué? Todas las cosas, porque el hombre es hecho imagen y semejanza ¿de quién? El hombre es hecho y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero le voy a preguntar una cosa. Si Dios es imagen, Dios es espíritu, Dios no se ve.
¿Cómo es usted hecho a imagen de Dios? Porque somos a imagen y semejanza ¿de quién? Del Dios invisible. ¿Pero cómo? De la imagen de Dios. ¿Cuál? Que es Cristo Jesús. Cristo vino en forma de carne. ¿Usted es forma de carne? ¿Sí me está entendiendo, hermano? No estoy diciendo bola, ¿sí me está entendiendo? Si no, todo el mundo está haciendo aquí está la grabación. Cuando quieran volver a repetir y repetir y repetir para que no se le haga un cortocircuito en su cabecita, El verbo, y dice, aquel verbo fue hecho ¿qué? ¿Y habitó entre quién? Y vimos ¿qué? Como gloria de quién? El unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad, amén. Bueno, entonces vamos a ver, ¿quién estaba en el principio, hermano? ¿Quién era Dios en el principio? Capítulo 1, de ahí mismo donde estamos de Juan. Y en el principio, ¿quién era? ¿Y el verbo era quién? ¿Y el verbo era quién? Era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué es verbo? La palabra, la acción. Amén. ¿Sí me entendió, hermano? Es la palabra, la acción. Entonces, si Dios es espíritu y no se ve, ¿qué salió de eso que no se ve de lo que es espíritu? ¿Qué salió, hermano? Simplemente salió ¿qué? El verbo, la palabra que forma, que hace. ¿Sí o no es cierto? Porque cuando Dios habló, hermano, dice que habló, hermano, y formó ¿qué? El principio. ¿Cuándo inicia el principio entonces, hermano? En Cristo Jesús. Ahí inicia el principio antes que a ángeles, querubines, arcángeles y serafines, hermano. Dios forma, hermano, primero su imagen antes que todas las cosas. Antes que todas las cosas. No pudo haber formado ángeles, serafines y querubines y después formar a un Dios o formaron la imagen del Dios invisible. Si se le llama primogénito de toda creación, quiere decir que Él fue el primero antes que todas las cosas, hermano. Amén. Hasta ahí me está entendiendo. Vuelvo a Isaías otra vez. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. ¿Qué escogió entonces, hermano? Volvemos al resumen. ¿Qué escogió? Un siervo. ¿Cuál es ese siervo? Es Jesucristo. ¿Es la imagen de quién? Del mismo Dios. ¿Sí? Es la imagen del mismo Dios invisible. Si Dios es invisible, vuelvo a repetir, si Dios es invisible, forma una imagen para que lo podamos ¿qué? Conocer y creer y entender que Él mismo que está hablando en el Antiguo Testamento, que se le llama Dios Padre, es el mismo Dios que vino a ser ¿qué? Carne, hermano. El mismo que vino a ser ¿qué? Carne en este mundo, hermano. Y no fue una cualquier carne, hermano. No fue una cualquier carne. Fue, hermano, la gloria del Padre, hermano. Y eso lo vamos a ver en la diestra de Dios cuando Esteban mira al cielo, es apedreado y dice que vio ¿qué? La gloria de Dios. Sí, después lo vamos a ver, vamos a seguir con ese tema después de este. Porque estamos viendo esto, hermano. Estamos mirando, hermano, que son las secuencias. No es agarrar textos a la ay sí, deja agarrar texto para acá. No, hermano. Todo tiene un que ver, hermano, en la escritura. Amén. Capítulo de Isaías 42, 1 al 4. Alguien que me pueda ayudar a leerlo, hermano, rápido, fuerte. Y otro, mi hermano Alejandro, ese de Isaías 42, 1 al 4. Hermano Jorge, Mateo 12, 17 al 18. Amén. Por favor. He aquí mi siervo, yo las encontré, y escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará y alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Aleluya. Mateo, hermano. No sé qué me dijo. 12, 17 y 18. Gloria al nombre de Dios. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agradó mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. Aleluya. Entonces, ¿qué escogió, hermano? Su escogido.
¿Qué no escogió un siervo? Dice ahí también. Vuelve a repetir lo mismo. ¿Que escogió qué? Siervo. ¿Para qué escogió ese siervo, hermano? Para poner su espíritu. Amén. Para poner toda la totalidad de qué, hermano, de la deidad en él, todo poder. Hablando, hermano, si Dios mismo, hermano, pone su espíritu en Cristo, hermano, ¿cómo se llama Cristo entonces? Dios. ¿Cómo se llamará entonces Cristo? ¿Cristo era un ser humano simplemente? No, hermano, era Dios manifestado como en carne, el mismo espíritu de Dios. ¿En dónde? En él. Amén. Si no, ¿cómo se iba a sujetar la muerte? Se iba a sujetar, hermano, el mismo infierno, los mismos demonios. ¿Cómo se iban a sujetar a un hombre? No podía. ¿Por qué se sujetan en nosotros, hermano? Porque Dios está en nuestras vidas. Pero Cristo es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. Amén. Vamos a otro pasaje bíblico. Vamos a seguir viendo quién es ese siervo. Y veamos, hermano, cómo tiene el juego de palabras. Cómo estamos mirando ahorita aquí en Isaías. Para que lo conozcan, entiendan y crean que Él mismo es. ¿Sí? Y fuera de Él no hay ¿qué? Dios. ¿Quién sabe? O no hay otro Dios. ¿Amén? Entonces, hermano, entendamos, no hay otro Dios fuera de Él. Amén. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de ¿qué? De mí. Entonces no hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Si no, tendrían que ser ¿qué? 3 dioses. Y nosotros no tenemos 3 dioses, tenemos un Dios. Y no son 3 dioses distintos, o 3 personas diferentes, en un mismo ¿qué? En el mismo Dios. No cabe, hermano. No, eso no cabe, no tiene lógica. ¿Cómo 3 en 1? No cabe. A veces ponen ejemplos como el huevo, la gallina y hermano, pues por favor, hermano, esas cosas no van. ¿Cómo poner el huevo? ¿Y quién fue el primero? ¿El huevo o la gallina? Y de ahí se agarran para distinguir la Trinidad, hermano. No es cierto. Eso no es cierto, hermano. El hielo también lo ponen. El hielo, el agua. Líquido, gaseoso y sólido. ¿Sí me entiende? No, hermano, no es así. No es así. Dios es uno. Y uno es su nombre. No tiene 2 nombres. No es Dios Padre Jehová, porque Jehová es nombre según, como dice aquí. Entonces, si Padre es Jehová, y es su nombre del Padre Jehová, ¿el nombre de Hijo cuál es? Jesús. ¿Y el nombre del Espíritu? Espíritu Santo no es nombre. Entonces ya quedamos mal, ¿no? Ya le quedamos mal a los nombres. Ya le quedamos mal. Pero si Dios es uno y uno es un nombre, entonces ¿cómo está eso? Que si Dios, siendo Dios en el Antiguo Testamento, tiene un nombre y no es Jehová, ¿cuál es su nombre? Ya lo vimos el domingo. Ya lo vimos el domingo con muchos textos bíblicos, cómo venía la referencia, hermano, cuando Dios manifiesta ¿qué? Da a conocer ¿qué? Su nombre también. No nomás dio a conocer quién es el siervo, también da a conocer ¿qué? Su nombre. ¿Amén? ¿Qué les dije? Filipenses les dije capítulo 2. Léalo alguien, hermano, por favor. 5 en adelante al 11, ¿amén? Que lo tenga ahí, hermano, lo más rápido que pueda. Desde el 1, hermano. Desde el 5, hermano, adelante, para avanzar el tiempo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Amén. Le dio un nombre que es sobre qué? Todo nombre Para que se doble toda rodilla, ¿dónde? de Él. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Bueno, si toda rodilla se va a doblar en el cielo, se tiene que doblar todos. Ahí no hay nadie de que quedó uno parado, no, todos. Amén. Todos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿quién? Vuelvo otra vez. Es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. ¿Es la forma de quién?
del Dios invisible. Esa es la forma, es la imagen. No sé si me entiende, hermano. ¿Sí me está comprendiendo? No quiero que se le haga un cortocircuito. ¿Qué es imagen? ¿Qué es forma? Pero si Dios es Dios y Dios tiene una forma, ¿es la forma de quién? Del siervo. Es la imagen de Dios, del Dios invisible. Amén. Dice que no estimó hacer ¿qué? Ser igual a Dios como a cosa a qué? Aferrarse. Sino que se despojó de quién? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y habíamos dicho en 1 de Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Tomó esa forma. No simplemente, hermano, no entiéndame, no simplemente quiero que entienda cuál es la forma y quién es Dios, cómo se forma, cómo forma su imagen, cómo forma su sustancia, o sea, la misma sustancia del Dios invisible. No quiero que nomás vea eso. El propósito, hermano, de Dios, al haber hecho esa forma, al haber hecho esa imagen, es por tus pecados y por mis pecados. Gracias, Señor. No fue por otra cosa, hermano. Si Dios haga caído, hermano, Dios no hace ninguna forma, no hace ninguna imagen para que muriera por nosotros y todos estuviéramos condenados en el infierno. Dios tuvo un plan y un propósito de Él haber hecho una forma, una imagen, que fue para ser el cordero inmolado, hermano, para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿No crees que nomás hizo la forma por hacerla? Ay, sí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo soy Dios, ¿sí? Ah, sí, qué bueno. No, hermano, Dios tomó para que realmente entendamos y comprendamos que la forma que Él dio, que la imagen que Él hizo fue el cordero, hermano, inmolado, la oveja, fue el siervo, hermano, que iba a ir a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa por nuestros pecados. Y a su nombre. ¿Cuántos hemos valorado eso, hermano? Porque es fácil entender lo que te expliqué ahorita, hermano, que es la imagen del Dios invisible, con los ejemplos que te di. Ya solamente quiero estar medio cerrado, no puedo entenderlo, pero como te lo estoy dando, es fácil de entenderlo. Pero el propósito del siervo, hermano, el propósito de él es que no sé qué, estimó el ser igual a quién, a Dios, como a cosa que aferrarse, sino vino a morir por ti y por mí, hermano, por nuestros pecados. Vino, hermano, a demostrarnos que ese siervo, que esa forma, que esa imagen, hermano, tenía que morir por todas nuestras culpas, por todos nuestros pecados, hermano. Por eso lo que leían en Isaías 42, hermano, versículo 1 al 4 y Mateo 12, 17 y 18, dice que Él vino, hermano, con espíritu, hermano, y no habló, quedó cerrada su boca, hermano, enmudeció, hermano, para que pudieran entender y comprender que Él era ¿quién? La imagen del Dios invisible, o sea, la forma del siervo, hermano, que iba a venir a morir, ¿por quién? Por nuestros pecados, hermano. No simplemente es creer, hermano, quién es Dios. No simplemente es creer, hermano, que Jesucristo es Dios. No. Sino creer, hermano, que Él murió por nuestras culpas y por nuestros errores, hermano. Y que por medio de ese Dios manifestado en carne, hermano, el mismo Dios manifestarse en carne, vino, hermano, a dar su vida por nosotros. ¿Quién daría, hermano, la vida de su hijo, hermano, por alguien? ¿Usted daría su vida, hermano, para que muriera por otra gente? ¿Usted, hermano? ¿Usted, hermano, la daría? Diría, sí, maten a mi hijo, que todos estos vivan, pero maten a mi hijo. ¿Así lo haría? ¿Ustedes creen que Dios iba a hacer eso nomás por nomás? Dice que Dios mismo, hermano, Dios mismo, fíjese, hermano, entienda, Dios mismo forma una imagen, un cuerpo para morir por ti y por mí, hermano. No sé hasta dónde lo entiendas, hermano, pero esto es un extremadamente sacrificio del Dios Todopoderoso, hermano, por nosotros. No es cualquier sangre, hermano. No fue cualquier hombre. No fue cualquier gota de sangre. Fue la sangre del Cordero. Fue la sangre del inmolado. Fue la sangre del Dios Todopoderoso, hermano, manifestada en carne. Una sangre de Él, hermano, una gota de sangre limpió, cubrió multitud de pecados, hermano, en la humanidad del hombre. Eso es lo que quiero que entendamos, hermano, que realmente tengamos, hermano, temor de lo que hacemos, temor de lo que andamos haciendo. Si vamos a decir, ay, voy a pecar, ay, se me antojó esto para pecar, hermano, acuérdate que el Dios manifestado en carne murió por ti.
Que no tomes en vano su sacrificio. Que no tomes en vano, hermano, lo que Dios hizo por ti. Dios, no un hombre, Dios mismo, hermano, manifestó en carne por ti, por mí. Muchos ni tenemos ese enfoque, hermano. Ay, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermano. Agarramos ese pasaje bíblico para decir que Jesucristo que Dios tuvo un hijo y murió por nosotros. No, hermano. Dios no iba a mandar nomás simplemente un hijo para que muriera por ti y por mí, hermano. Es Dios mismo manifestado en carne. ¿A qué le llama hijo, hermano? A la forma, a la imagen, a lo que él que creó, hermano. A eso le llama hijo. A eso le llama hijo, hermano, a la forma, a la imagen. Porque Dios mismo lo formó. Pero Él formó, ¿qué, hermano? No formó un hijo, formó, ¿qué? Su imagen, formó, ¿qué? Su forma, formó un siervo, que era, ¿quién? Dios mismo, para que entiendan y comprendan y crean que Él mismo, ¿qué? Él es. ¿No dice así el pasaje bíblico de Isaías? Se lo voy a volver a repetir otra vez. Dios dice, vosotros sois mis testigos, dice Dios, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios no tiene no hay dos dioses, hermano. No hay tres dioses, pero en un mismo Dios. No lo hay, hermano. Es Dios mismo, hermano. Amén. Como que a usted no le agrada mucho eso, hermano, pero para mí, hermano, a mí esto. Y al diablo se le retuerce, hermano, todo, hermano, porque sabe que hablar del Dios Todopoderoso y hablar de la manifestación y del misterio de Dios y declararlo, hermano, el diablo está súper enojado. No hay otra cosa peor, hermano, que el diablo se enoje más, que tú conozcas al verdadero Dios y la vida eterna y que sepas que Jesucristo es Dios, hermano. Al diablo no hay más que le duele, hermano, que tú sepas quién es verdaderamente Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hermano, debe estar bien penetrado, hermano, en nuestra vida. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo Jesús, hermano, en nuestras vidas? No simplemente, ay, sí, yo conozco. No. Saber verdaderamente, hermano, y tener autoridad de Dios en nuestra boca, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para reprender al diablo asqueroso, hermano. Amén. Todo lo que estamos hablando, hermano, todos los textos que estamos hablando, hermano, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, amén. Él es Dios, hermano. Él es Dios. Juan, una vez más, Juan, capítulo, hermano, 1, versículo 18. Te lo dije al principio. Dios es espíritu. Dios no se ve. Dice, a Dios nadie lo vio, ¿qué? Jamás. 1:18 de Juan. Y si dice, hermano, la palabra jamás, ¿cómo es que lo vieron? Si esto, hermano, esto cada vez está más tremendo y a mí ya se me está haciendo tarde. Escúcheme. A Dios nadie lo vio, ¿qué? Jamás. ¿Qué es jamás? A ver, hermano, ¿qué es jamás? ¿Se entiende esa palabra, verdad? Jamás. ¿Verdad, hermano David? ¿Qué es jamás? Jamás. Pues nunca. Pues nunca, ¿no? Pues nunca, dijo el otro. Y no me van a regañar, hermano. Ay, hermano, usted dice pues en vez de pues. ¿Eh? Pues nunca, hermano. Y si es nunca, ¿cómo es que Dios, hermano, escúcheme bien? Si a Dios nadie lo vio jamás, entonces, ¿quién le habló a Moisés? Me pregunto yo, ¿quién habló a Moisés? Si la gente que habla de la Trinidad dice que Dios habló ¿con quién? ¿El Padre habló con quién? Con Moisés. Porque Dios escribió por su dedo ¿qué? Las tablas de los 10 mandamientos. Dios mismo escribe ¿qué? Las tablas de los 10 mandamientos. Pero si Dios no se ve, ¿por qué Moisés le vio las espaldas? Si Dios es espíritu y no se ve jamás. Amén. A ver, ya está como que ya estaban conectándose los cablecitos ahora sí, ¿verdad? ¿A quién vio, hermano? A la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. ¿Estaba viendo a quién? Al mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién habló con Moisés? ¿Dios Padre? Sí.
Dios Padre de toda la creación, porque ¿era quién? Era Jesucristo. Amén. Porque en Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda la creación. ¿Sí? ¿Dice sí o no? Dice, a ver, léanmela ahí, por favor, si tiene acá para la Biblia y sangología, le pone de para otro, hermano. Colosenses, ahí estaba adelantado de Filipenses. Miren, fíjese, ahí va, yo se lo voy a leer rápido. Es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, hermano. Pero ahora, te voy a preguntar una cosa. Si Dios, hermano, ya entendió quién es Dios, ya entendió quién es la imagen, ya entendió, hermano, quién es la forma del siervo, ya lo entendió, ¿verdad? Bueno, si ya lo entendió, hermano, entonces vamos a ver quién creó todas las cosas. ¿Quién es Padre de toda creación? Vamos a ver quién es Padre de toda creación. O es el Padre que dice la Trinidad que es el Padre, o es Cristo. ¿Quién formó todas las cosas? A lo que yo sé, es Cristo. Amén. Porque ahí lo dice, 16. Porque en él, ¿quién? En Cristo, en la imagen del Dios invisible, en él fueron ¿qué? Creadas todas las cosas. Las que hay, ¿dónde? Cielos. Arcángeles, serafines, querubines, visibles e invisibles. Fíjese, hermano, dice e invisibles. ¿Qué está en lo invisible, hermano? ¿Qué es lo invisible? Arcángeles, serafines, querubines, ángeles, tronos, potestades. ¿Cierto o no es cierto? Amén. ¿Sí o no es cierto, hermano? Y también creo que lo visible. ¿Sí o no? Creo lo invisible y lo visible. Sean tronos o tierra, sea la tierra o el cielo. Invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Y para Él. ¿Sí me entendió o no? Quiere ver que Dios, hermano, quiere ver que Dios, el Padre, habló con Moisés y ese Padre era Jesucristo. ¿Quiere verlo con un texto bíblico? Juan capítulo 5. (39) en adelante, hay que me ayude a leerlo, hermano, así fuerte y claro. Córrele, porque ya se me hizo tarde, hermano. Ya estoy al, ¿cómo se dice? A la línea de la meta, hermano. Ya casi rompo la 5, capítulo 5 de Juan en adelante, hermano, hasta el último versículo. Escuche bien, ponga atención bien claro. Después de estas cosas había... No, 39, versículo 39, donde dice escudriñar las escrituras, 5:39 de Juan. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. ¿Quién? A ver, ¿quién? Ahí, deténgase poquito. ¿De quién escribió quién? A ver, ¿por qué escribió Moisés de él? ¿De quién escribió de él? ¿De quién es él? No está leyendo bien, hermano. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién tiene una Biblia que tenga letra roja? Es Jesucristo el que está hablando, hermano. Si está en rojo es Cristo. Tiene arcoíris, también es lo mismo. ¿Quién está? ¿Qué tal las letras en rojo o no? Entonces, ¿quién escribió de Moisés? Cristo. El mismo Señor Jesús. ¿Cómo es que escribió? ¿Por qué creen que le decían? ¿Por qué creen que los fariseos que conocían la Biblia y conocían la ley le decían, Moisés, le decían al Señor Jesús, Señor, dicen, maestro, tú estás loco. Tú estás loco. ¿Cómo dices que tú conociste a Moisés y ni siquiera 30 ni 50 años tienes? Aleluya. Es que él es el que decía el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿De qué
estamos hablando? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo ¿qué? Mismo soy. Amén. ¿Cómo podés creer? Pues recibís gloria de quién. Uno de nosotros. Y no buscáis ¿qué? Gloria que viene de Dios. ¿Del Dios qué? Único. ¿Y quién le dijo a Moisés, hermano, cuando el Señor habló con Moisés, qué le dijo? Ve y saca a mi pueblo. ¿Quién estaba hablando con él? ¿Que no era Dios Padre? ¿Que no era el mismo Cristo que está hablando aquí? De Moisés habló de mí. Moisés escribió de mí. El mismo Señor Jesucristo le dijo, ve, saca a mi pueblo. Yo lo voy a rescatar. Y le dijo, dime cómo voy a decirlo, Señor. Yo soy el que soy, el Dios único, el único Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Vaya al versículo 37 de ahí mismo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de quién. ¿Cuándo dio testimonio? Dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Ya está dando testimonio de quién. Del siervo, de la imagen del Dios invisible, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién está hablando ahí, hermano? El Padre Celestial. ¿Sí me está entendiendo, hermano? También el Padre dice que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis, escúcheme, nunca habéis ¿qué? Ni habéis visto ¿qué? Su aspecto. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ¿qué era? Leíamos en Juan 1:18. A Dios nadie vio ¿quién? Jamás. Y si no han visto a Dios, hermano, ¿cómo es que Abraham vio a Moisés? Vio al Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando el Señor le dijo a los fariseos que Abraham, hermano, había hablado con quién. ¿Sí se acuerda ese pasaje o no? Cuando el Señor Jesús le dijo, yo a Abraham conozco, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Si fueran hijos de Abraham, me conocieran a mí y supieran quién me ha enviado. Dice, ustedes me queréis matar y hacen las obras de quién? Del diablo. ¿Cómo dices tú que conociste a Abraham si no tienes 30 años ni 40 años? Por Belcebú hablas tú, le decían al Señor Jesucristo. Hermano, ¿quién se le apareció, hermano? A Abraham. ¿No se le aparecieron ángeles? Y no dijo que Abraham había hablado con quién? Con Dios. ¿Era amigo de quién? De Dios. ¿Y quién era Dios? Si el que hablaba con él dijo el Señor Jesucristo que él conocía a Abraham. Si el Señor Jesús conocía a Abraham, ¿con quién platicaba Abraham? Si Dios, hermano, aquí dice que Dios, nadie había ¿qué? Nunca has oído su voz. ¿De quién? De Dios. Nadie ha escuchado la voz de Dios, hermano. Ni has visto ¿qué? Su aspecto, porque Dios es inaccesible. Dios es luz inaccesible. No tienes acceso a esa luz que es Dios como Dios, hermano. Tienes acceso a la presencia de nuestro Señor Jesucristo solamente, hermano. Pero a la luz de Dios tú no tienes acceso, ni yo tampoco, hermano. Por eso cuando le dijo Moisés al Señor, Señor, muéstrame tu rostro, yo quiero verte, dijo, no hay hombre que vea mi rostro y viva. ¿De qué estaba hablando, hermano? ¿De la luz de quién? De Dios, de la luz inaccesible. No creo que le esté haciendo un cortocircuito, hermano, en su cabeza, no creo. Ya usted no sé cómo se lo vaya a pensar, hermano, pero tiene que distinguir, hermano, entre una cosa y otra. Amén. Tiene que distinguir, hermano. Si a Dios nadie le pudo oír, ni pudo ver su aspecto, ¿cómo es que vimos el aspecto de Dios, hermano? ¿Cómo es que Moisés vio las espaldas de Dios? ¿Cómo es que Jacob luchó con el ángel y después el pasaje bíblico dice, y peleó con Dios? ¿Cómo? ¿Peleó con quién, hermano? Dios. ¿Con la imagen de quién? Del Dios invisible, con Cristo Jesús. ¿Quién creó todas las cosas, hermano? Cristo. Por Él fueron formadas todas las cosas.
Y aún cuando dice 1:26 de Génesis, y haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿quién estaba hablando, hermano? Cristo. Estaba hablando que iba a ser al hombre a imagen de ¿quién? De Dios. ¿Sí o no es cierto? Veamos otro pasaje bíblico y ya voy a terminar, hermano. Dios es espíritu. Recuerde que Juan capítulo 4, 24, hermano, dice, Dios es espíritu. Y en el 1 dice, como Dios es espíritu, dice que a Dios nadie lo ha visto, ¿qué? Jamás. Y si Dios es espíritu, hermano, dice que Él busca verdaderos adoradores que le busquen ¿cómo? En espíritu y en verdad. Si no buscas a Dios en espíritu y en verdad, hermano, pues no puedes entender quién es el Señor Jesús, hermano. Amén. Hebreos 1:3. Y así, hermano, voy a terminar, amigos. Hebreos 1:3, hermano. Antes de Santiago, amén. Pues pueden leer desde el primero, hermano. Dice Dios, habiendo hablado de muchas, hablando, dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿En esto qué dice? En los días nos ha hablado por el Hijo. Fuerte, hermano, parece que no comía frijoles. Por quien en sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de la diestra de Dios, cuando hablemos, hermano, de cómo Esteban miró el trono, su gloria, y a la diestra de Dios vio que su gloria, amén. Eso lo vamos a ver después, qué significa todo eso. Entonces dice, en estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado ¿por quién? ¿A quién constituyó heredero de qué? De todo. No hay nada, hermano, que no, todo, hermano, hasta su nombre se lo dio. Por eso que Dios le dio, hermano, el nombre a Jesucristo. El mismo Dios le dio su nombre, que se llama ¿qué? Nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Se llama Jesucristo nuestro Señor. Por el Hijo, ¿a quién constituyó heredero de todo? Por quién, dice, por quién a sí mismo hizo. O sea, si el Hijo a sí mismo hizo ¿qué? Todo. ¿Qué es el universo? Todo. Entonces, ¿quién hizo todo, hermano? ¿El Padre que es Jehová o Jesucristo? Aquí dice que el Hijo lo hizo todo. Hasta el universo lo hizo Él. Y en Colosenses 1:16 decía que Él fue el que hizo todo. Lo visible, lo invisible, tronos, potestades, principados, todo. Lo crió para Él, por medio de Él. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Estamos leyendo? Entonces Cristo fue el que formó ¿qué? Todas las cosas. Y si Cristo formó el universo, también te formó a ti y a mí, hermano. Es así fácil y sencillo. Amén. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, volvemos, que es la imagen de quién? Del Dios invisible. Que es la imagen misma de quién? De su sustancia. Esto todo lo vamos a ver en el otro tema, amén. Todavía más. Nomás lo voy a leer así para terminar porque ya se me hizo ahora sí tarde. Dice, ¿y quién? Perdón, otra vez vuelvo a repetirlo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué? O sea, del verbo, el poder, hermano, de Dios. Otra vez, volvemos a hablar. Es la palabra, es poder. Habiendo efectuado la purificación de ¿qué? Pecados. Acuérdense que es el siervo, que es la imagen del Dios invisible, la misma sustancia de la imagen de la gloria de nuestro Dios. Amén. Y Él purificó por medio de ¿qué? De su poder
de la palabra, de su sangre preciosa, nuestros pecados. Amén. Amén. Por medio de sí mismo. ¿De quién? De él mismo. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso lo vamos a ver, hermano, el sábado primero Dios, a la diestra de Dios, hermano. Y vamos a explicar todo esto con lo que vio, hermano, Esteban cuando abrió los cielos abiertos. Vio su gloria del unigénito y a un lado, ¿qué? A la diestra de Dios vio todo. Amén. Vamos a explicar todo, hermano. ¿Qué significa diestra? ¿Quién es la gloria? Que aquí ya lo estamos mirando un poquito. ¿Quién es la sustancia? ¿Quién es la imagen? Ya lo vimos eso. Y queremos, hermano, primero Dios seguir enlazando este tema. Amén. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿sí me entendió? No creo que, si no, después, hermano, me pide la predicación y se la vamos a dar. Amén. Dios es uno es su nombre, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Póngase de pie, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo y denle un aplauso al Señor Jesús, hermano. Aleluya.